Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres grande, grande, grande. Te adoramos. Recibe la adoración, Señor, de tu iglesia. Aleluya. Tome su lugar. Buenos días. Muy buenos días, hermanos. Vamos a entrar en la palabra del Señor, agradeciendo al Señor y a nuestra pastora la oportunidad que nos da de poder compartir la palabra del Señor. Bueno, eh, quería dar algo que ya estaba en mi corazón hace varios días. Desde Año Nuevo el Señor está trayendo una nueva circunstancia y madurez. Es algo que está resonando en mi corazón en estos días, en estos meses, en este mes de transición a este nuevo año. Si bien es cierto, el Señor no se mueve por nuestros tiempos, pero es importante saber que el paso a un nuevo año tiene que definir en nosotros ciertas competencias o ciertos desafíos. No sé si alguien se puso eso en su corazón, yo me lo puse y creo que es necesario que nosotros también nos desafiemos. Y si no lo ha hecho, pues yo lo voy a desafiar en este día, porque voy a poner algo que quisiera que todos pongamos en nuestras vidas a poder mejorar y ponernos en una balanza, ponernos en una circunstancia. Y como dijo nuestra pastora en las prédicas anteriores, yo pensaba que esta prédica quizás era un poco fuerte, pero después de haber escuchado la prédica del domingo anterior, pues ya no me da tanto miedo porque realmente estaba muy fuerte la prédica del domingo anterior. Así que espero que podamos entrar bien en la palabra del Señor y podamos recibir lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Eh, para entrar en contexto, voy a hablar un poquito de lo que es ser hijo del desierto y ser hijo de la promesa de Dios. Entonces, el pueblo de Israel salió de en medio del pueblo egipcio, eran esclavos en Egipto, estuvieron esclavos en Egipto muchos años, quizás unos 430 años, quizás en Egipto como esclavos. Eh, Después de haber estado en Egipto como esclavos 430 años, el Señor se acuerda de ellos o toma en cuenta sus oraciones y envía un libertador llamado Moisés, el cual creció como egipcio, pero tuvo un encuentro con el Señor en el monte Sinaí y ahí recibió el llamado de parte de Dios de ser el libertador y con mano dura sacó al pueblo de Israel de Egipto, y para quebrar o quebrantar el corazón de Faraón el Señor utilizó 10 plagas, ¿sí? Hasta ahí estamos bien. Entonces salieron de Egipto después de 430 años, alrededor de 2 millones de hebreos siendo esclavos en Egipto durante 430 años, salieron a caminar en medio del desierto a la tierra prometida o la tierra de la promesa, la cual Dios había prometido a su pueblo que iba a dar, llamada Canaán territorialmente, y caminaron en el desierto durante 40 años. En esos 40 años el pueblo de Israel hizo todo lo que no debió hacer. O sea, si había algo más que no tenía que hacer, lo hizo. El pueblo de Israel hizo todo lo contrario a lo que Dios le dio. Dios estableció en ese camino entre el desierto
Y entre Egipto y la tierra prometida era un caminar en el desierto. ¿Por qué en el desierto? Porque pues, son tierras áridas. Geográficamente hasta el día de hoy el desierto que habita entre Egipto y Israel, ¿no? O Canaán, que vendría a ser el desierto de Arabia, creo. Entonces, ese desierto estaba lleno de cosas, de situaciones, pero en medio del desierto los hijos de Israel hicieron todo lo contrario. En ese tiempo en el cual estaban 40 años debajo de la guía de Dios o de la presencia de Dios, los milagros que Dios hizo fueron los más trascendentales de la historia, abriendo un mar completo en dos para que ellos pasen en seco, hizo caer del cielo un alimento que jamás antes se había visto, que es llamado maná, hizo traer codornices, sacó agua de la roca y entre otras más milagros que el Señor hizo a través de la mano de Moisés. También en ese tiempo estableció el tabernáculo, que es el primer lugar de adoración físico registrado como un lugar de adoración, y que es la base y la visión de Jesús y de todo lo espiritual, lo que vamos a ver más adelante. Además, ahí también estableció los sacerdotes, los levitas y un montón de leyes para el pueblo de Israel, las cuales nosotros no nos llevamos hoy como ley, pero sí como revelación acerca de la venida de Jesucristo, el Salvador del mundo. Porque todo lo que estaba ahí en el tabernáculo y todo lo que hacía el sacerdote y los sacrificios revelan la venida de Jesucristo. Bueno, ese es otro tema. Pero cuando estaba en el desierto, ellos hicieron todo lo contrario. Y entonces, porque hicieron todo lo contrario, desobedecieron a Dios, se rebelaron contra él, a pesar que él lo sacó de la tierra de Egipto, se rebelaron contra Moisés, murmuraron y quisieron matarlo en más de una oportunidad. Todo eso es lo que el pueblo hizo, pero a causa de eso, el pueblo de Israel que salió de Egipto no entró en la tierra prometida en su 100%, sino que solamente una parte del pueblo de Israel entró en la tierra prometida y los demás perecieron en el desierto. De los 2 millones que salieron, probablemente el 70% se había quedado en el desierto y murió de alguna forma. Unos murieron tragados por la tierra, otros murieron por una enfermedad, otros murieron por el mismo desierto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos perecieron y quedaron en el desierto y colorín colorado, ¿no? Entonces, la idea es que ellos perecieron en el desierto porque no supieron obedecer a Dios y no llegaron a la tierra prometida. Por eso a los que se quedaron en el desierto, porque eran los murmuradores, los rebeldes y todo eso, yo les voy a llamar aquí nada más, para mí, no, la Biblia no dice, yo les voy a llamar los hijos del desierto, solo para motivos didácticos, ¿ok? No es que en la Biblia, ¿no?, el pastor ha dicho que no, yo lo llamo así, para saber a quién me estoy refiriendo. Pero hubo un porcentaje muy pequeño, un remanente, un residuo, un pequeño porcentaje de personas y de príncipes dos que fueron los que sí tomaron lo que Dios tenía para ellos. Y ellos sí entraron en la tierra prometida y la conquistaron. A ellos les voy a llamar los hijos de la promesa. Porque ellos sí tomaron la promesa que Dios tenía para ellos. Entonces, en el camino entre Egipto y la tierra prometida, hay dos tipos de personas, que son los hijos del desierto y los hijos de la promesa. El problema es que muchas veces nosotros somos hijos del desierto. Pero yo no lo voy a decir, lo vamos a ver, ¿no? Entonces, Moisés envía a la tierra prometida, aún en medio de todo el problema. Los hijos del desierto les gustaba recibir de parte de Dios, querían recibir, recibir, recibir. Cuando Moisés estaba en el monte, ellos decían, ¿por qué se demora tanto en el monte? Estaba con Dios, estaba recibiendo las tablas de la ley. Baja y encuentra que habían hecho un ídolo, un becerro de oro, ¿no? Entonces,
los hijos del desierto están siempre buscando algo de parte de Dios gratis, ¿no? Porque Dios los ha sacado como de forma gratis, por así decirlo, pero no entienden el propósito de lo que Dios tiene con ellos. Entonces, en Números 13:23, casi toda la historia que acabo de contar es el resumen de los libros de Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. ¿Ya? Acabo de contar 100 hojas de Biblia en 5 minutos. Entonces, por eso es que no lo vamos a leer. Entonces, Números 13:23, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle del Escol, por el racimo que cortaron ahí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, los hijos de Israel, en el desierto de Parán en Cades, y dieron información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, y ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac, ¿no? Que son gigantes. Verso 33, también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces Caleb, verso 30, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Los hijos del desierto son 10, de los 12 que han enviado, 10 son hijos del desierto y 2 son hijos de la promesa. Los únicos 2 que dieron un informe positivo fue Josué y Caleb. Josué y Caleb son los únicos que van a entrar en la tierra prometida a conquistar. Josué como líder. Josué antes no se llamaba Josué, se llamaba Oseas. Moisés le cambió el nombre porque era su siervo. Entonces Josué había crecido con él y habían entendido la visión. Número 1, los hijos de la promesa saben a dónde están yendo. ¿Sabe a dónde está yendo? Entonces agarran la visión, agarran ya la guía del ministerio, del líder, del pastor, de lo que sea, de lo que están llevando, ¿no? Después de 40 años en el desierto les preguntan: ¿para qué están aquí? No saben para qué están aquí. Entonces los hijos del desierto no agarran la visión, no saben por qué están allí. Por ellos no estar. Cuando sienten hambre se acuerdan de Egipto. Cuando sienten incomodidad se acuerdan de Egipto. Entran en la tierra. Ahí tengo muchas cosas que decir, pero las voy a tratar de ordenar en mi cabeza. Entran en la tierra, para no confundirnos, vamos con este versículo. Estamos en que ellos están entrando a reconocer la tierra, es decir, ya la están viendo. Pero Dios no se la está dando. Está mandando a reconocerla primero. La están viendo, pero no la tienen. Y el fruto de esa tierra es tan grande que lo tienen que llevar entre 2 personas. ¿Alguien ha visto un racimo de uvas que se pueda cargar entre 2 personas? Interesante, ¿no? Y ellos tampoco en su vida habían visto eso. Pero entran en esa tierra, sacan las uvas, sacan el fruto más grande que jamás en su vida han podido ver, el fruto más sobrenatural que han visto, y ven el fruto grande, pero también ven la prueba grande que viene, que son los gigantes. Y por no pasar la prueba, se ahorran el fruto.
Los hijos del desierto no les gusta pasar prueba, por más que vean el fruto tan grande que esperan. Están muy calladitos. Número 2. Solo 2 dieron un reporte bueno, los otros 10 perecieron porque no creyeron. Los hijos del desierto se quejan y dicen, nos han traído para que esta tierra nos trague. Fueron tragados por la tierra allí donde estaban. La tierra no se los iba a tragar. Se estaban quejando nada más. La queja. Él espera que Dios dame esto, Dios dame el otro. Entonces ellos habían aprendido en medio del desierto. Tenemos hambre, queremos que Dios nos dé comida, queremos que Dios nos dé agua. Se quejan y se quejan. Y cuando ellos se quejaron de la comida, se acordaron de Egipto. Ahí voy a llegar en un rato, no voy a ir ahorita. Pero los israelitas perecieron en el desierto, Números 21, 13. Números 14. Solo los 2 que quedaron entraron en la tierra prometida. Verso 38. Pero Josué, hijo de Num, verso 37. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra que Dios les ha dado murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían de reconocer la tierra. La tierra prometida para nosotros, ¿qué es? Mi iglesia. No. ¿Qué es la tierra prometida? La salvación, el cielo, lo que Dios nos promete. Hebreos capítulo 11, verso 16 dice, pero anhelaban una mejor. Esto es una ciudad celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces Dios nos ha preparado una ciudad celestial al que prevaleciere, al que toma la carrera, como dice, corre fiel bajo el llamamiento divino en Filipenses, y Dios te va a dar la tierra, la promesa, la ciudad celestial, lo que quieres, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, como quieras llamarlo, pero es lo mismo, es la salvación, el cielo, la ciudad celestial, la promesa de Dios, es la tierra prometida. Entonces, ellos tienen una promesa de Dios, la ven, pero no la toman. ¿Por qué? Porque no es como la esperaban. Yo vengo aquí a decirte que la salvación, primero, no es como la esperas, y segundo, es que nosotros, si desmerecemos la ciudad celestial o lo que Dios tenga para nosotros, estamos haciendo lo mismo que los hijos del desierto. Entonces, cuando nosotros nos cansamos, cuando nosotros nos quejamos, cuando nosotros dejamos el arado, porque hay una cosa, porque hay otra, porque Dios no da lo que yo quiero, no concede mi capricho, y creo que parte de la madurez es entender cómo pedir y cómo recibir de parte de Dios. Entonces no hemos madurado en este aspecto de entender hacia dónde vamos, y de repente estamos esperando una promesa de Dios que no es la que Él quiere, y seguimos allí, y vamos a comenzar a criticar la promesa de Dios porque no llega, y porque para pasarla tengo que derribar a los gigantes que yo estoy viendo y no los quiero derribar. Entonces, por eso es que viene la murmuración, la crítica, el desánimo, y va en contra de lo que Dios te ha dado. Y cuando vas en contra de lo que Dios te ha dado, entonces Dios te dice, entonces no entres. Mejor. Porque en lo que yo te he preparado para ti con tanto amor, no lo vas a recibir. Entonces, lo que hizo el pueblo de Israel en los hijos del desierto es lo mismo que nosotros hacemos cuando rechazamos el propósito de Dios, rechazamos la formación de Dios, el proceso, y el haber avanzado, y no estamos avanzando porque no estamos viendo la promesa.
los hijos del desierto estaban acostumbrados a recibir de parte de Dios lo que Dios les daba. Estoy muy tranquilo, pero eh, cuando Dios les daba, ellos tienen hambre, Dios les da comida, tienen sed, les da agua, ahorita llego ahí, Dios, tienen calor, les da sombra, tienen frío, les da calor, les daba todo en el desierto. Entonces, están acostumbrados a eso y creen que ya la conquista es lo mismo. Pero tienes que entender que no es lo mismo nunca. ¿Por qué? Porque Dios te hace algo y te da todo lo que Él en su poder te puede hacer que tú no puedes hacer, pero lo demás te equipa y te da un desafío para que tú avances. Es decir, la salida de Egipto, llámalo una libertad, una liberación que Dios hace sobre su pueblo. Y Dios te libera porque tú mismo no te puedes liberar del pecado. Necesitas a Jesús para liberar. Entonces, Dios saca al pueblo de Israel porque ellos solitos no iban a salir jamás. Entonces, ellos salen de Israel, pero para entrar a la tierra, ellos sí pueden entrar. Entonces, si Dios te ha convertido, te ha liberado, te has convertido a Cristo, ya la época de tu conquista es tuya. O sea, el que se tiene que mover es usted. Entonces, el pueblo de Israel, la salvación es dinámica y la vida con Cristo es dinámica y nosotros no podemos quedarnos en el mismo lugar. Es más, si a alguno de nosotros, estoy metiéndome en terrenos peligrosos, pero si alguno de nosotros sigue viviendo con el mismo estándar o el mismo estado que hace 10 años en el Evangelio, estamos estancadísimos. Y el pueblo de Israel era exactamente lo mismo, o sea, había salido de Egipto y ellos seguían 40 años atrás en Egipto. Tanto así que llegan a la puerta de la promesa, a la puerta de la promesa y ya no quieren entrar. Pero es lo mismo que pasa con nosotros. Estamos en la puerta de la promesa y ya no queremos entrar. ¿Por qué? Porque muy cansado, estoy cansado, cansado del camino, ¿no? Así como canta su artista favorito. Cansado del camino. Entonces, eso es lo que pasa cuando no hay avance. Entonces el Señor nos llama a avanzar. El Señor nos llama a mover y a conquistar. ¿A conquistar qué? Tus gigantes. Lo que impide que tú tomes la promesa de Dios. Que comiences a moverte en el llamado. Que comiences a moverte en lo que Dios te ha dado, en el servicio, en lo que estás haciendo. 10 años haciendo lo mismo, haz algo más, mejoras. Ponte tus desafíos. El pueblo de Israel lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y cuando le toca mejorar a él, no mejora nada. Nosotros hemos acostumbrado a que Dios nos da todo. Y cuando Dios nos pide algo, no sabemos qué darle. Porque nos hemos acostumbrado a pedir y a pedir, a pedir. Y nos olvidamos que nosotros también tenemos que dar. Y los hijos del desierto entonces perecieron. Y en un momento le piden a Moisés que tenemos sed otra vez. Bueno, no los juzgo. Algunos se sienten, ellos estaban en el desierto, es caliente, el desierto de Arabia, temperaturas de 42 grados en verano, totalmente árido. Ustedes sufren aquí con 28 grados, pero ellos estaban con 38, con 42, sin agua. Y le piden amablemente a Moisés que les dé agua si no lo matan. Entonces, Números 20 dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin. Y ahí murió María, la hermana de Moisés.
Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí, nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? ¿No es este lugar de sementera, de higueras, de viñas, de granadas, ni aun de agua para beber? Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara, reúne a la congregación, tú y a Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a toda la congregación delante de la peña. Les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os podemos hacer salir agua de la peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que es dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él santificó en ellos. Esa parte es súper difícil de entender, pero vamos a verlo así. Y bueno, y ahí le está diciendo a Moisés Dios. Bueno, aquí escrito no suena tan feo, ¿no? Pero la pelea que hubo por el agua fue terrible, fue terrible. Al punto que Moisés perdió la paciencia y no les dijo: vengan hermanitos, vengan a tomar agüita del Señor. Dios le bendiga, hermano. No le dijo así. Dijo: vengan, sarta de rebeldes. ¿Creen que yo no puedo sacar agua de la roca? Mira, ¡pum! Porque ya lo había hecho antes. Y lo hizo, y 2 veces, y salió agua. Y el Señor le dijo: Moisés, no estás creyendo lo que yo te he dado. Porque Moisés estaba seguro que iba a salir agua de la roca porque ya había pasado una vez. Deuteronomio capítulo algo. No, perdón. Ahí, Éxodo, por ahí. Pero ya había pasado antes. Esta era la segunda vez. Pero ya estaba molesto. Y estaba cargado. Y estaba cansado. Y él tampoco le creyó a Dios porque los hijos del desierto murmuraban. Y no eran 2, pues. No eran ni siquiera 30 como ustedes. Eran 2 millones. Y el agua que salió de la roca no era poca, pero tampoco. No es que chancó la roca y salió un poquito de agua, ¿no? Así como cuando están haciendo las excavaciones y sale un poquito de agua. No, salió agua para 2 millones de personas. Entonces, lo que Dios hizo ahí fue tremendo, pero Moisés no lo creyó, ya estaba contaminado con los hijos del desierto y él también se quedó. Moisés no entró en la tierra prometida. Por eso es que Moisés le da la posta a Josué, a su siervo, que siempre estaba con él, para hacer lo que él no va a hacer. Pero Moisés hizo mucho, conquistó mucho, venció, avanzó y los gigantes mató. Venció al rey Og, que medía casi 5 metros de alto. Y muchas cosas, muchas historias que están en Deuteronomio, en Números. Y ellos, Dios siempre ayudándoles y los hijos del desierto siempre quejándose. Entonces, ¿para qué? Para nosotros saber que tenemos 2 alternativas. O ser hijos del desierto o ser hijos de la promesa.
movernos, ponernos desafíos, es importante para crecer en Dios y para avanzar. Porque si no, nos vamos a quedar en el desierto y no vamos a recibir la promesa de parte de Dios. Los desiertos son buenos, pero no son para quedarse allí. Entonces, solo pasó eso y Moisés perdió y Aarón también. ¿Por qué? Por rebeldes, por murmuradores, por incrédulos y por la rencilla. ¿La rencilla qué es? El agua de la rencilla. La rencilla es la pelea. Y ellos se pelearon, pero bebieron agua. Y pudieron vivir ese día. Y bebieron. Y lo más terrible es que Moisés golpeó la roca que da agua. ¿Dónde lo he escuchado eso antes? ¿No? Ya se dio cuenta, ¿no? Todavía. ¿Quién es la roca que da agua y agua en abundancia? Ya, una rencilla golpea a Cristo. Entonces, cuando tú te peleas con tu hermano, que es el principal problema por el cual no entramos en la tierra prometida, entonces tú estás golpeando a Cristo. Y todos bebieron del agua, pero no entran en la tierra. Es posible beber del agua que es Jesús, pero no entrar en la tierra prometida. Interesante, ¿no? Y puedes cantar el domingo y decir, dame de beber de ti. O como el siervo clama por las corrientes de las aguas. Puedes cantar y puedes sentir el Espíritu Santo que te está dando de beber. Pero si tú tienes rencillas con tu hermano, si tú eres un hijo del desierto que siempre se está quejando, que suelta el arado, que suelta todo porque por pelea ya no vengo, que por pelea ya no hago, que por pelea esto, entonces eres el pueblo de Israel tomando el agua y no entrando en la tierra prometida. Y golpeando a Jesús, que es la roca de donde brota el agua. 600,000 salieron de Egipto. 2,600,000 personas, 600,000 adultos varones, porque tú sabes por qué se llaman números, ¿no? O usted sabe por qué se llaman números el libro, ¿no? Porque empieza con un censo. El censo que cuenta los varones mayores de 20 años, o sea, los que pueden ir a la guerra. Y esos eran 600,000 y algo, hay un número exacto ahí. Pero contando niños, mujeres y adicionales, 2 millones. 2 millones salieron de Egipto, más o menos. Entonces, nosotros vamos a ser hijos de la promesa, leales, entusiastas, a seguir, a avanzar, a proponer mejoras en lo que Dios nos ponga delante. Fieles a la promesa, moviéndonos, o hijos del desierto, rencillosos, rebeldes. Rencillosos son pelincos, ¿ya? En español. Rebeldes, murmuradores, incrédulos, rencillosos. Los hijos del desierto tienen las siguientes características. Termino con eso, ¿ya? Porque están muy calladitos. ¿O entendieron? Digan algo, no sé. No sé. Los hijos del desierto son, número 1, resistentes a la obediencia. Yo he hablado de resistencia a la obediencia. Es un mal que está ahora, ¿no? Tú le dices a los niños, haz esto, te mira y no lo hace. Deja de hacer eso, te mira y pum, lo hace, ¿no? Mirándote. Te desafía. Entonces es lo mismo. Y nosotros estamos igual, ¿no? Nuestro pastor nos dice, no, trae de las blancas, traes de las azules. ¿Por qué? Porque a ti te dio la gana de traer de las azules. Entonces, hay una resistencia a la obediencia en nuestro ser que tenemos que rendir todos los seres humanos, tenemos eso. Pero los hijos del desierto eran buenísimos para desobedecer. Y número 2, rebeldes, ¿por qué? Porque murmuraban, ¿no? Murmuraban.
Y es interesante saber esta parte que me encanta. Y siempre me he hecho esta pregunta. No sé si usted se ha hecho esta pregunta. Pero cuando tú ves números, ya comienzas a razonar un poquito y poniéndote en la historia. Entonces, si son 2 millones de hebreos, 2 millones de hebreos, ¿cuántos son 2 millones? Son un montón, es Arequipa. 2 millones de hebreos salieron de Egipto. Estuvieron 430 años esclavos en Egipto. Y solo 40 años en el desierto. Y en el desierto se quejaron. Querían volver, son murmuradores, y querían destruirlo a Moisés, porque no hacía lo que ellos querían. 40 años. ¿Y por qué no hicieron eso con Faraón 430 años? ¿Mm? Nunca se han hecho esa pregunta. ¿Por qué el pueblo de Israel era tan pelinco en el desierto y no en Egipto? Porque si en Egipto se rebelaban, su cabeza rodaba con una pelota de fútbol. Entonces ellos habían aprendido a ser esclavos. Y cuando son libres, son rebeldes. Entonces, a estos muchachos, a los hijos del desierto, les hace daño la libertad. ¿Por qué? Porque cuando son libres, se quejan. Cuando son esclavos, no se quejan. Pero cuando son libres, se quejan. Entonces, le hace daño la libertad. Y es más, quieren volver ahí. Entonces, hay una cosa que Dios siempre tiene que tener en nuestra mente, es que Dios te liberó de lo que sea. ¿Te hace bien la libertad que Dios te ha dado? Por eso Pablo escribe a la iglesia en Gálatas, y me estoy yendo al Nuevo Testamento, pero es hermoso saber que la Biblia es una sola. Le dice, permanecéis en la libertad que Dios os ha dado y no se vuelvan a ser esclavos. ¿Por qué? Porque Gálatas había sido libre de la ley, libre del judaísmo, y otra vez estaban circuncidándose y haciendo cosas de judíos. ¿Por qué? Porque les hace daño la libertad. Entonces, cuando tú eres libre por Jesús y te olvidas todo lo que pasaste antes y ahora, siendo cristiano, te quejas, peleas, sueltas todo rápido, te olvidas, te hace daño ser libre entonces. Porque es más barato seguir siendo esclavo que ser un libre por Jesús. Es más, te voy a poner más difícil la cosa. Porque cuando Dios nos libera es para que mantengamos la libertad. Si nosotros somos como los hijos del desierto que preferían estar en Egipto, es porque el hijo del desierto nunca deja de ser esclavo y la libertad le hace daño. Entonces, cuando uno es libre por Cristo Jesús, debería estar feliz de eso. El Egipto desapareció, el Egipto se quedó atrás. Pero si tú recuerdas el Egipto y te ríes todavía, te gusta, ¿no? Recordar el Egipto, tú todavía no estás arrepentido. Entonces la libertad no te hace bien a ti. Entonces cuando nosotros siendo libres nos quejamos, siendo libres nos volvemos a amarrar, la libertad no nos está haciendo bien. Somos hijos del desierto, que nos gusta estar amarrados a alguien. Nosotros somos libres y estamos en un ministerio que nos mantiene libres. Es que ustedes no han estado pues, en otro ministerio. Hay personas que salen de la iglesia y en la iglesia no asistían a nada. ¿Por qué? Porque en esta iglesia no se obliga a nada. A veces me da ganas, pero no se obliga. Salen de la iglesia y se van a otro ministerio donde hay obligaciones y allí
Y antes, cuando pertenecían a este ministerio, no venían ni a los cultos. Por suerte, si es que el culto se tropezaba en su agenda que estaba libre y por mala suerte caían en la iglesia, venían a la iglesia. Pero luego, no. Y luego va a otro lugar donde hay una iglesia que te pone obligaciones y la agenda está completa. Y todavía suben sus fotos porque tienen que obedecer al subir las fotos de lo que están haciendo en su ministerio. Y son felices. ¿Y por qué una persona, cuando no se le obliga a algo, no hace nada y cuando se le obliga, sí hace algo? Es porque le gusta vivir, y te lo digo, y no tengo ningún miedo de decirlo en transmisión en vivo, eres un esclavo. ¿Te gusta vivir en esclavitud? Porque si tú solo funcionas con reglas, con leyes, es porque te gusta vivir en esclavitud. Porque cuando eres libre, no haces nada. Entonces, si sigues tomando lo del pasado, recordando el faraón, recordando lo de Egipto, es seguir trayendo y seguir viviendo como un esclavo. Por eso yo siempre digo, si Dios te liberó de algo, ¿tú cómo lo cuentas de lo que Dios te liberó? ¿Feliz, alegre, lleno de alegría de lo malo que eras? ¿No? Hay personas que cuando su testimonio, y yo era así en el mundo, ja, 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 se ríen, ¿no? Así como que llenas de miedo, hay que tenerles miedo de lo que eran. Y, o sea, está más interesante el Egipto, ¿no? O si no hablan de los ex muy felices, ¿no? Ese era mi ex. Fornicaste, adulteraste, hiciste de todo. Y feliz es mi ex. Porque del Egipto no se puede hablar así, pues. Entonces estás igual que los pueblos de Israel que cuando estaban en el desierto, feliz, recuerda Egipto, porque el lugar de libertad no le gusta. El lugar de libertad es aburrido, porque no tiene las cosas que tenía Egipto, ¿no? Y cuando tenían hambre se acuerdan de la cebolla, de los pepinos, de todo. Igual si recordamos el Egipto, así como risas, como que nada, cuando más bien debería estar mi cara en el suelo, arrepentido, diciendo, Señor, por misericordia estoy vivo. Por misericordia, igual sea el pecado que sea, ¿no? Pero en ese caso de los ex, si es un pecado sexual, tú sabías que tu sexualidad es lo que Dios te pone en tu autoridad, ¿no? Entonces, si tú tienes un pecado sexual, significa que es una mala administración de la sexualidad que Dios te dio. Por lo tanto, el arrepentimiento sería, Señor, gracias a Dios que todavía tengo mis órganos sexuales, porque si no, tú los habrías desaparecido. ¿Mm? Más bien yo voy a ser responsable desde ahora. No decir, qué bonito que es lo que hice. Para aplaudirte. Entonces, el Egipto no es un lugar del cual nosotros deberíamos sentirnos orgullosos, ni felices, ni recordar. Por lo tanto, el pueblo de Israel siempre tenía el Egipto en la punta de su lengua. Entonces, si yo, siendo libre y estando en un ministerio que me mantiene libre porque no me pone cosas encima tanto, como si sería un esclavo, no me muevo, entonces me hace daño estar libre. La libertad del pueblo de Israel no la entendió, no la recibió, no le gustó. Entonces, número 3, los hijos del desierto son independientes y si no se les da lo que quieren, murmuran. Parte de la madurez es saber que Dios no te da. Yo lo dije el año pasado en alguna predica, el no de Dios
es tan bonito como el sí de Dios, pero nadie habla del no de Dios. El no de Dios es madurez. El no de Dios es entender. Por ejemplo, el concepto más básico de un ateo es por qué Dios permite. Ya. Eso es inmadurez nivel bebé, ¿no? Cuando tú cuestionas a Dios por qué Dios permite, es que no estás entendiendo absolutamente nada, ¿no? No sabes que la voluntad de los seres humanos funciona tan bien. No sabes que la maldad, que el pecado, tampoco sabes de consecuencias, por lo visto, y tampoco entiendes que tú y Dios definen tu futuro, ¿no? Tú porque tienes que avanzar, y Dios porque va a ser la parte que tú no puedes hacer. Y también el entendimiento y el discernimiento de la voluntad de Dios. Entonces, si tú entras en la presencia de Dios con un corazón rendido, vas a entender estas cosas. Entonces, el pueblo de Israel, ellos no buscaban a Dios. El que tenía encuentros con Dios era Moisés. Y Josué, que se ganaba por estar detrás de él. Entonces ellos sí entienden el propósito de Dios. El resto no, porque no tienen encuentro con Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a Dios. Tenemos que tratar de orar direccionando nuestra oración, no solamente a peticiones, porque después esas peticiones no van a ser contestadas como nosotros queremos y nos vamos a frustrar, sino que direccionamos peticiones con entendimiento y con acción de nuestra parte, porque el Señor quiere que nosotros pidamos, pedir y se os dará, buscar y hallaréis, pero también quiere que nosotros hagamos, quiere que nosotros avancemos, quiere que nosotros le sirvamos. Si yo llevo 5 años pidiendo algo y también llevo 5 años sin servir a Dios, entonces estamos igual, ahí en ese mismo estándar, en ese mismo estancamiento. Entonces, a la par que pedimos, a la par que servimos. Y así entendemos qué Dios quiere para nosotros. ¿Sí? Amén. Bien. Voy a terminar con esta enseñanza. No sé si orar porque tengo una cara que no me va a querer después de esto. Pero bueno, vamos a orar para que el Señor nos haga a todos hijos de la promesa y no hijos del desierto. Padre Celestial, te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra, por tu enseñanza, porque es buena, porque tu palabra nos confronta y nos lleva a ti siempre. Y te pedimos, Padre Celestial, que tú pongas en nuestro corazón el ser como tú quieres que nosotros seamos. Primero, te damos gracias por habernos hecho libres y porque nos vas a liberar de todo lo que no somos libres todavía, pero queremos ser. Queremos ser libres, queremos que las cadenas se rompan, pero para servirte, para conquistar la tierra que tú nos has dado. No queremos ser libres para quejarnos, no queremos ser libres para ir contra ti, para murmurar de nuestros hermanos, para murmurar de nuestros pastores, de nuestra iglesia, etcétera, sino ser libre para servirte. Sabemos que la murmuración es pecado, que la queja es pecado, y muchas veces nos hemos quejado, nos hemos molestado y nos hemos cuestionado por qué a otros sí y a nosotros no. Cuando tú tienes un propósito de acuerdo a nuestro corazón y lo primero que queremos cambiar es nuestro corazón. Queremos ser leales, entusiastas, fieles a ti y movernos en lo que tú nos has dado. Por eso te pedimos perdón, Señor, porque queremos ser diferentes en este 2026. Queremos caminar tras tu corazón y atrás nunca más mirar y correr hacia ti y agradecerte porque nos has hecho libres. Yo en esta mañana te pido que tú valores tu libertad. Te pido que valores lo que Dios te ha sanado, te ha liberado, te ha transformado
y que le sirvas con todo tu corazón. Recuerda cómo eras antes y cómo estás ahora, estás mejor. Y las cosas van a cambiar, las cosas van a avanzar, porque Dios merece lo mejor. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Te damos toda la gloria y la honra a ti. Queremos ser hijos obedientes y a servir en nuestra iglesia local, apoyar a nuestros pastores, a nuestros hermanos, amar. Señor, quita la rencilla, la pelea, el resentimiento, la rebeldía de nuestros corazones. Gracias, amado Dios. Te damos la gloria y la honra a ti. Toda la gloria y la honra sean para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a terminar este tiempo alabando al Señor.